Hola a todos los que nos sintonizan en RN Radio. Sabemos que han estado siguiendo las noticias sobre la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos y bueno, hoy vamos a profundizar en lo que realmente sucedió. Exactamente. Tuvimos acceso a información de fuentes confiables como el New York Times y bueno, los vamos a ayudar a entender las complejidades de esta situación que tuvo repercusiones más allá de un simple desacuerdo. Empecemos por el principio. La decisión del presidente Petro de no recibir aviones con colombianos deportados desde Estados Unidos causó un gran revuelo. ¿Puedes contarnos más sobre eso? Claro, el detonante de esta situación fueron las políticas de deportación más estrictas que anunció el entonces presidente Trump. Petro argumentó que las condiciones a las que se enfrentaban los deportados durante el transporte eran inhumanas y decidió tomar una postura firme. Y la reacción de Estados Unidos no se hizo esperar. Exactamente. La situación escaló rápidamente. El secretario de Estado Marco Rubio suspendió la emisión de visas en la Embajada de Bogotá y Trump fue aún más lejos. Revocó visas de funcionarios del gobierno de Petro simpatizantes e incluso amenazó con aumentar los aranceles a productos colombianos. ¡Wow! Esto suena que las cosas se pusieron realmente tensas. ¿Cómo reaccionó Colombia? Petro respondió con la misma moneda, anunció aranceles equivalentes a productos estadounidenses e inició la búsqueda de nuevos mercados para las exportaciones colombianas. Imagina la incertidumbre que esto generó en las empresas colombianas, especialmente considerando que Estados Unidos es su principal socio comercial. Exacto. Y con eventos importantes como el Super Bowl y el Día de San Valentín, acercándose a eventos que implican grandes negocios para Colombia, la preocupación era aún mayor. Sin duda. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Detrás de escena, expresidentes colombianos, incluyendo a Álvaro Uribe, intervinieron para intentar calmar las aguas. Uribe. Es fascinante cómo figuras políticas con ideologías tan diferentes se unen en momentos de crisis. ¿Qué papel jugó exactamente? Uribe aprovechó sus conexiones en Washington, incluyendo al propio secretario de Estado Marco Rubio, para tender puentes y facilitar el diálogo. Según una investigación del New York Times, contactó a Laura Sarabia, la canciller designada de Colombia, para ofrecer su ayuda. Entiendo, pero me imagino que la comunicación entre Uribe y Sarabia, dada su historia política, debe haber sido un tanto compleja. De hecho, hay versiones contradictorias sobre cómo se inició la comunicación. Uribe afirma que un tercero los puso en contacto, mientras que Sarabia reconoce haberse acercado a varias personas para desescalar la situación. Un verdadero juego político, ¿no? Pero lo importante es que finalmente se obró un diálogo. ¿Cómo se resolvió finalmente la crisis? La Casa Blanca confirmó que Colombia finalmente cedió y aceptó los requisitos de deportación de Trump, lo que llevó a la cancelación del aumento de aranceles. Sin embargo, las sanciones de visas se mantuvieron hasta que se recibió el primer vuelo de deportados. Es decir, aunque se evitó una escalada mayor, la situación dejó cicatrices en las relaciones entre ambos países. ¿Cuáles fueron las consecuencias a largo plazo? Bueno, se cancelaron citas para visas y los colombianos que trabajaban en instituciones estadounidenses como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional vieron sus visas revocadas. Es una situación lamentable que afectó a muchas personas inocentes. Y todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué podemos aprender de esta crisis diplomática? Creo que este episodio nos recuerda la importancia de la diplomacia y el diálogo constante para mantener relaciones internacionales estables. Las decisiones apresuradas y la falta de comunicación pueden tener consecuencias negativas para todos los involucrados. Ciertamente, es fundamental entender que en un mundo globalizado, las acciones de un país pueden tener repercusiones en otros. Y en este caso, las consecuencias se sintieron directamente en la vida de muchos colombianos. Exactamente. Y aunque esta crisis en particular se resolvió, nos deja una lección importante, la necesidad de buscar soluciones pacíficas a través del diálogo y la cooperación. Una lección que todos deberíamos tener presente. Y para aquellos que quieran profundizar en esta historia y mantenerse al día con las últimas noticias, los invitamos a visitar la página web y las redes sociales de RCN Radio. Allí encontrarán análisis detallados y cobertura completa de este y otros temas de actualidad. Los esperamos. Y hablando de consecuencias, esta situación nos da una oportunidad para entender cómo funciona la economía global en la práctica. Totalmente. Me intriga saber cómo esta crisis, que comenzó como un desacuerdo político, terminó impactando a sectores específicos de la economía colombiana. Claro, si bien Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, en general, hay ciertos sectores que dependen de manera crucial del mercado estadounidense. Por ejemplo, la industria floral colombiana, que exporta una gran parte de su producción para el Día de San Valentín, se vio fuertemente amenazada por la posibilidad de aranceles. Tiene sentido. ¿Y qué hay de las alternativas? ¿Podría Colombia diversificar sus mercados de exportación para reducir su dependencia de Estados Unidos? Es una pregunta clave que muchos están haciendo. Colombia ya está explorando nuevas oportunidades en Europa y Asia, pero reemplazar un socio comercial tan grande como Estados Unidos no es una tarea fácil.
Requiere tiempo e inversión y la construcción de nuevas relaciones comerciales. Es un recordatorio de que la economía no es un juego de suma cero. Las decisiones políticas y diplomáticas tienen un impacto real en la vida de las personas y en este caso en la viabilidad de industrias enteras. Precisamente. Y esto nos lleva a otro punto importante, las visas. Más allá del impacto económico, hubo consecuencias directas para los colombianos que ya estaban en Estados Unidos o que tenían planes de viajar. Es cierto. Mencionaste que se cancelaron citas para visas y que se revocaron algunas ya existentes. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? ¿A qué tipo de visas te refieres? Claro. Las sanciones afectaron principalmente a las visas de trabajo y de estudio colombianos que trabajaban en empresas estadounidenses, universidades o incluso organizaciones internacionales se vieron repentinamente en una situación muy precaria. Imagino el caos y la incertidumbre que esto generó. Personas que habían construido sus vidas en Estados Unidos de pronto enfrentaron la posibilidad de tener que abandonarlo todo. Exactamente. Y no solo se trata de los afectados directamente. Esta situación también envía un mensaje a futuros estudiantes y profesionales colombianos que aspiran a desarrollarse en Estados Unidos. Una especie de efecto disuasorio, ¿no? Aunque la crisis se resolvió, el daño a la imagen de Estados Unidos como destino para el talento colombiano ya estaba hecho. Sin duda. Y esto nos lleva a la pregunta de si esta crisis se pudo haber manejado de otra manera. ¿Había alternativas a la confrontación directa? Esa es una pregunta interesante. ¿Crees que Petro pudo haber respondido de forma diferente a las políticas de deportación de Trump sin provocar una crisis diplomática? Es difícil saberlo con certeza, pero quizás un enfoque más diplomático centrado en el diálogo y la negociación podría haber evitado una escalada tan rápida de la tensión. Al final parece que ambas partes aprendieron una lección importante sobre la importancia de la comunicación y la búsqueda de soluciones pacíficas. Absolutamente. Y esta situación también resalta la complejidad de las relaciones internacionales en el mundo actual. Ya no se trata solo de gobiernos hablando entre sí, sino de un entramado de actores, intereses económicos y percepciones públicas que influyen en el curso de los acontecimientos. Es fascinante cómo un hecho que comienza con la deportación de ciudadanos colombianos termina revelando tantas capas de la política y la economía global. Exacto. Y en este caso particular vemos cómo la figura de Álvaro Uribe, un expresidente, con una postura política muy diferente a la de Petro, juega un papel clave en la resolución de la crisis. Es un recordatorio de que en momentos de crisis nacional las diferencias ideológicas pueden dejarse de lado en favor del bien común. Precisamente. Y eso nos lleva a la pregunta de si la intervención de Uribe fue realmente altruista o si respondía a otros intereses. Algunos analistas sugieren que Uribe buscaba fortalecer su propia posición política y la de su partido. Es una posibilidad que no podemos descartar. Al final, la política siempre tiene un componente de cálculo y estrategia. Pero más allá de las motivaciones de Uribe, lo importante es que su intervención contribuyó a la resolución de la crisis. Sin duda. Y este caso también nos invita a reflexionar sobre el papel de los expresidentes en la política latinoamericana. A menudo siguen siendo figuras influyentes con conexiones y poder que pueden utilizar para bien o para mal. Es un tema complejo que merece un análisis más profundo en otra ocasión. Por ahora creo que hemos cubierto los puntos más importantes de esta crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Así es. Hemos analizado las causas, las consecuencias, los actores clave y las posibles lecciones que podemos extraer de este episodio. Y para aquellos que quieran seguir explorando este tema, les recordamos que pueden encontrar información detallada en la página web y las redes sociales de RCN Radio. Allí encontrarán artículos, análisis y entrevistas con expertos que les ayudarán a comprender mejor las complejidades de las relaciones internacionales. Los invitamos a seguirnos y a participar en la conversación.